Muy bien, nosotros hemos estado viendo a lo largo de esta serie de sermones de Marcos las múltiples evidencias que prueban que Jesús sin duda es el Hijo de Dios que vino no para ser servido, sino para servir. Como hemos dicho en otras ocasiones, si pudiéramos dividir este Evangelio de Marcos, diríamos que está dividido en el Jesús no conocido que intentaba probar su autoridad y también que él era el Hijo de Dios. Y luego, eso está el capítulo 11, y luego a partir del capítulo 11, la identidad, o desde el 10 incluso, la identidad revelada de Jesús y la oposición que le enfrenta. A lo largo de todo ese evangelio, nosotros vemos a un Jesús que siempre está anunciando su evangelio y esperando una respuesta. Algunos le seguían, otros simplemente le dieron la espalda, pero el Señor Jesucristo con todo y eso avanzó hasta llegar a la meta final de su ministerio. Nosotros estamos ya casi en este capítulo 12 en los últimos días de vida del Señor Jesucristo en cuanto a su vida terrenal. También estamos en la última semana de vida del Señor y es allí, hermanos, donde se desarrollan una serie de acontecimientos que llevaron a tener una serie de confrontaciones a la religión de Israel de la época con Jesús y la autoridad que él estaba mostrando. Nosotros vemos que esta semana empezó a desarrollarse desde el domingo por la mañana, cuando Jesús fue recibido por una multitud, un gran ruido, había una algarabía, ¿verdad? Acuérdense, Hosana, Hosana, la gente tiraba sus mantos, pero al final era solo una multitud exacerbada emocionalmente, pero no que estaba dispuesta a seguir al Señor con todo su corazón. Luego de eso vemos que el Señor iba y venía de Jerusalén a Betania, ¿verdad? Duerme en Betania, viene a Jerusalén. Es el marco de las fiestas de la Pascua, así que hay mucha gente allí también reunida. Y en uno de esos días, el martes específicamente, el Señor llega y voltea la mesa de los cambistas, arroja por tierra aquellos sistemas de sacrificio que ellos tenían, porque habían convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Y a partir de ese momento, Jesús empieza a tener una confrontación con la élite religiosa de Israel, que estaba conformada por los fariseos, por los escribas, por los sacerdotes y por los principales que hacían parte del Sanedrín. Ellos vieron amenazada en cierta manera su autoridad y también vieron amenazado incluso su negocio, porque habían convertido el templo y el servicio a Dios en un negocio. Así que esas confrontaciones tuvieron un primer lugar. Jesús se enfrenta a ellos, quienes vienen en grupo y le preguntan con qué autoridad haces estas cosas, y Jesús les responde con una parábola y le dice: ustedes son unos labradores malvados que han querido quedarse con la heredad de Dios, y aunque Él les ha enviado profetas, ustedes los han rechazado, pero ahora ha enviado al Hijo y ustedes lo matarán, porque su deseo es quedarse con la heredad del Señor, hablando con el señoreándose del pueblo de Dios. Eso obviamente despertó un gran ímpetu en estas personas, quienes enseguida planearon un segundo ataque. Ellos hubiesen querido matar a Jesús en ese momento. El final del versículo de 12:12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Así que lo que nosotros vemos es que ellos tenían cierto temor de hacerle algo a Cristo. Entonces diseñan un plan, un segundo plan. Y en este plan ya no iban a ir en grupo todos, porque seguramente iban a ser avergonzados, sino que iban a enviar grupo por grupo. Y cada uno según su especialidad, para confrontar al Señor Jesucristo y ponerlo contra el pueblo o contra César. La intención de ellos era matar al Señor Jesús. Tal vez no directa, pero sí indirectamente. Y entonces estos ataques conforman el segundo o la segunda confrontación de la élite religiosa contra Jesús en su última semana en Jerusalén. Nosotros vamos a ver eso entonces a la luz de tres encabezados. El primero de ellos,
la confrontación contra César por causa del tributo, luego la confrontación contra el pueblo por causa de la resurrección, y el tercero, la confrontación contra la religión por causa de la ley. Nosotros vamos a ver cómo, a la luz de esos tres encabezados, el plan de la religión de la época o de estos líderes religiosos contra Jesús era el siguiente. Vamos a ir y lo confrontamos de tal manera que él se vea comprometido a hablar mal de César. Así, si César descubre que él está hablando mal de él, lo va a llevar a la muerte. Pero si eso no funciona, entonces vamos a enviar un segundo grupo y este lo va a confrontar contra Moisés. Y si ellos ven, el pueblo, que él está hablando contra Moisés, seguro lo van a sacar y lo van a apedrar. Pero vamos a enviar un tercer grupo por si no funciona. Y vamos a poner a este grupo a que hable acerca de la ley y de los mandamientos. Porque si él se opone a los mandamientos o tiene mandamientos que son distintos a los mandamientos que dio Moisés, entonces también tendremos razón para apedrearle. Según ellos, nada puede salir mal, ¿verdad? Entonces, esos tres encabezados que nosotros veremos resumen esas tres formas de ataque. La confrontación contra César, versículos 13 al 17, la confrontación contra el pueblo por causa de la resurrección, versículos 18 al 27, y la confrontación contra la ley, o contra la religión por causa de la ley y de los mandamientos. Notemos nuestro primer encabezado, la confrontación contra César por causa del tributo. Miren lo que dice el versículo 13. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y estamos viendo cuál era la motivación que ellos tenían, ¿verdad? Y viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas en el camino de Dios. Yo quiero que ustedes noten, hermano, la tremenda hipocresía que estaba caracterizando a estas personas. Ellos estaban adulando al Señor falsamente. Señor, sabemos que tú no tienes nada que ver con nadie. Le dices la verdad a todo el mundo en su cara. Ellos no saben realmente lo que se les venía para encima. Pero el Señor, como lo conoce todo, ¿verdad? El Señor sabía cuál era su intención. Pero miren la pregunta que ellos le plantean al Señor Jesucristo. Escúchenla con detenimiento y pueden leerla en sus Biblias. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y luego la plantean de manera mucho más directa. ¿Daremos o no daremos tributo a César? En otras palabras, ¿debemos o no debemos darle tributo a César? Versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para verla. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y ellos dijeron: de César. Y Jesús les respondió: bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Noten que esta primera línea de ataque es bien particular. Está liderada por los fariseos y también por los herodianos. De los fariseos ya hemos hablado, son viejos conocidos para nosotros. Eran personas nacionalistas que buscaban la restauración de Israel en términos políticos, pero también religiosos. Y hacían énfasis en las observancias de leyes externas porque ellos estaban en búsqueda, según sus propias palabras, de una pureza para la nación de Israel. Por su parte, los herodianos eran más partidarios del gobierno, como su nombre lo indica, eran seguidores de Herodes, que además estaban de acuerdo con el Imperio Romano. Así que, como ustedes pueden imaginarse, los fariseos no estaban para nada de acuerdo con los impuestos, porque ellos eran un recordatorio de que ellos estaban siendo esclavos en su propia tierra, así que aborrecían el tener que dar impuestos. Pero por otro lado, los herodianos, que aunque eran judíos, eran partidarios del gobierno, ellos estaban de acuerdo con que debía darse impuestos. Si se da cuenta, los dos polos en cuanto a los impuestos, fariseos y herodianos, se unieron contra el Señor Jesucristo porque los dos tenían un propósito común. ¿Cuál era ese propósito común? El propósito era sacar a Jesús del camino, eliminarlo, retirarlo de en medio. Más directamente, matarlo poniéndolo contra César. Ahora, aquí está la trampa de la pregunta. ¿Cuál es la trampa? Ellos estaban diciéndole al Señor: ok, Señor, dinos de una vez. Aquí está todo el pueblo de testigos. ¿Debemos o no debemos dar tributo a César?
La trampa era que si el Señor Jesús decía que no debían dar tributo a César, entonces todos los soldados romanos que estaban escuchando eso iban a decir, mira, este hombre está promoviendo una sublevación, debemos llevarlo inmediatamente a juicio. Pero si él decía que debían dar tributo a César, el pueblo iba a decir, pero ¿qué clase de hombre es este que apoya el gobierno y se opone a la ley, que quiere que nosotros seamos y vivamos como esclavos? Así que la respuesta que el Señor tenía que darle a estos hombres no era una respuesta fácil. Él estaba entre dos cosas y ¿cómo hacemos allí? Sabemos que esa era la forma en la que los fariseos atacaban a Jesús y lo hicieron una y otra vez. Pero aquí, mis amados hermanos, ellos no iban a tener éxito como nunca lo tuvieron las otras 8 o 9 veces que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, que Jesús fue confrontado de esa manera. Ahora, lo que el Señor Jesús hace, su respuesta es magistral. Él le dice a los asistentes, tráiganme una moneda. Así que toma la moneda, que era un denario y que era el impuesto por cabeza que había sido establecido como más o menos hacia el año 6 antes del Señor Jesucristo. Y entonces él dice, ¿qué dice esta insignia? ¿Qué ven ustedes allí? La insignia por un lado tenía una cara, un rostro, un busto de César y decía Augusto César, César, hijo del divino Augusto, digno de ser reverenciado. Y por el otro lado decía Pontífice Máximo. Y esto lo que hacía era representar el culto al emperador que había sido establecido en el Imperio Romano como algo que debía ser observado por todos los habitantes del imperio. Y eso incluía a los judíos. Era algo que para ellos no era agradable. Ellos tenían que recordar continuamente a través de esa moneda que les servía para su intercambio y que incluso ellos estaban usando para intercambiarla en el templo. Es decir, ellos la estaban aceptando y Jesús está allí de alguna manera confrontando su hipocresía, porque mientras sí aceptaban esa moneda para intercambiarla en su negocio y convertirla en monedas aceptables para las ofrendas del templo, aquí están poniendo, parece ser que ciertos pretextos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no solo se enfatiza en eso, su respuesta es todavía mucho más clara y contundente cuando Él le dice a ellos, miren, ¿saben qué? Denle a César lo que es de César. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, denle a César lo que le pertenece a César. Denle en esta moneda que es de César, désela a César, pero a Dios denle lo que es de Dios. En otras palabras, denle al gobierno el impuesto que deben pagar, pero la adoración no es al Hijo Divino de Augusto, la adoración es al Dios celestial. En otras palabras, manténganse en este mundo obedeciendo a las autoridades, pagando los impuestos, pero mientras lo hacen, adoren al Señor, que es el único digno de ser reverenciado. Ahora, esa respuesta ellos no la esperaban. Den a César lo que es de César, den a Dios lo que es de Dios. Ahora, hermanos míos, hay algo interesante aquí y una enseñanza muy útil para nosotros en el día de hoy, y es acerca de nuestras obligaciones con los gobiernos y con el Estado. La Biblia dice que nosotros debemos someternos a las autoridades porque ellas han sido establecidas por Dios. No son autoridades supremas, han sido establecidas por el Dios supremo y están bajo su gobierno. Y aunque en algunas ocasiones se mueven bajo sus propios parámetros, ellas están bajo el señorío, bajo el cuidado, bajo el permiso de Dios, y es nuestro deber someternos, como dice Romanos 13. Y parte de ese sometimiento es el pagar el tributo, pagar los impuestos. Nosotros no vivimos en el cielo todavía, ni estamos en un gobierno teocrático, y aunque así fuera, Dios mismo tenía unos impuestos establecidos para su nación. Así que el principio que el Señor Jesús está destacando aquí es: denle al Estado o denle al gobierno lo que es del gobierno, pero adoren a Dios porque Él es el único digno de ser alabado. Ahora bien, hay una manera en la que el Estado puede ser elevado a la posición de Dios, y eso es peligroso. Hay una manera en la que el Estado puede ser elevado a la posición de Dios, y eso es peligroso. Déjeme ampliar un poco eso. Cuando nosotros esperamos, dependemos o reclamamos al Estado lo que es nuestra responsabilidad,
o confiamos en el Estado más de lo que pudiéramos confiar en el Señor, mis amados, nosotros estamos obrando, adorando al Estado y no a Dios, o reverenciando más al Estado que a Dios. Y yo sé, mis amados, que nosotros tenemos aquí unos derechos y tenemos unos deberes, y eso es un tema que yo sé que ustedes conocen muy bien, pero nosotros también debemos tener bien claro, mis amados, que el único que merece la gloria y la honra es el Señor. No podemos esperar que el Estado asuma nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, sin que incluso asuma lo que se supone que deberían ser nuestros propios, nuestras propias responsabilidades. Por ejemplo, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, y el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Así que yo no puedo esperar a que sea el Estado quien provea para mis necesidades, porque mi deber, según la palabra de Dios, es trabajar. Y a veces es difícil, porque el pecado hace que el trabajo sea difícil, pero es mi llamado. El Estado no está llamado a educar a mis hijos. El Estado no está llamado tampoco a cuidar de mis deberes y de mis responsabilidades religiosas. Por eso cuando el Estado nos manda a nosotros a hacer algo que va contra la palabra de Dios, nosotros debemos oponernos tajantemente a eso. Porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Y eso debemos tenerlo bien en cuenta. Como dije, hoy en día hay un culto indirecto al Estado y a los gobiernos. Y es algo que va contra la palabra de Dios. Los hombres debemos honrar solamente al Señor. Ningún presidente, ningún gobierno, ningún dictador, ninguna persona debe ser reverenciada más que Dios. Así que eso es lo que significa dar a César lo que es de César. Ocúpense de sus obligaciones terrenales. Den a Dios lo que es de Dios, ocúpense de adorar a Dios. Y son dos cosas que pueden coexistir y que van a coexistir hasta el día que nosotros nos muramos. Y parte de nuestro testimonio como cristianos es vivir a la luz de las autoridades o de lo que las autoridades establecen. Ahora, eso no acaba allí. La gente se maravillaba por la manera en que Jesús respondía, se asombraba por la forma en que Jesús respondía, y fue eso lo que provocó que este grupo que se oponía a Jesús enviara la siguiente línea de ataque. Ya no fariseos y herodianos que han sido derrotados, ahora saduceos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la confrontación contra el pueblo por causa de la resurrección, o contra Moisés, más específicamente, como lo veremos en un momento. Entonces vinieron a él, versículo 18, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, de nuevo, la adulación, la falsa adulación, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y deja esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos, y este es el caso, según ellos, hipotético, ¿verdad? Yo me temo que era un invento de ellos para tentar a Jesús. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió. Tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. Miren la pregunta de ellos. Versículo 23. En la resurrección, que ellos no creían, por cierto. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Recuerden ustedes que estos saduceos, ellos no creían en la resurrección. Y además de eso, ellos solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Más nada. Solo aceptaban el Pentateuco. Por eso ustedes ven el énfasis de Moisés dijo. Ahora, lo que ellos están intentando con esta pregunta es poner a Jesús frente a frente con Moisés. Ellos saben que Jesús ha estado enseñando la resurrección de los muertos. Lo ha estado enseñando. Pero también Jesús ha estado enseñando acerca del divorcio y de no tener más de una mujer. Y que la mujer tenga a su propio marido. Entonces, esto es lo que tú enseñas. Y Moisés enseña esto. Moisés dice que si un hombre muere, el hermano debe tomar a su mujer si no tuvo hijos, y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar cuando se dé esa resurrección que tú enseñas? Lo que ellos querían era que dijera Jesús que Moisés estaba equivocado. Pero Jesús, hermanos míos, de nuevo, de manera magistral les da una respuesta
que responde, valga la redundancia, directamente la pregunta que ellos estaban haciendo. Y al mismo tiempo los ilustra sobre una verdad que ellos no conocían o aparentemente estaban de manera voluntaria ignorando. Miren la respuesta del Señor en el verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? En otras palabras, están equivocados por causa de su ignorancia. ¿Por qué? Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, mira lo que dice Jesús, que es un bonus track. Es decir, es algo adicional a la respuesta. Al respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros estáis muy equivocados, mucho erráis. Vamos a desglosar eso. La respuesta de Jesús tiene dos elementos. El primero es la prueba de que ellos hierran ignorando las Escrituras. ¿En qué sentido? En el sentido en el que Jesús está dejando claro que en la resurrección no habrá tal cosa como personas casándose con otras. Yo sé que esto es un tema bien curioso y que usted debe estar pensando allí, bueno, pero ¿cómo así? El matrimonio tiene el propósito, número uno, de mostrar la relación de Cristo con su iglesia, según Pablo en Efesios capítulo 5. Pero cuando Cristo venga y cuando Él establezca su reino, no necesitaremos una sombra de ese matrimonio, ni necesitaremos una representación, porque ya tendremos una relación plena con Él. Pero además de eso, el matrimonio tenía el propósito de proveer para el deleite, el disfrute y la reproducción. Pero en la eternidad tal cosa no será necesaria. Por lo tanto, el matrimonio, el casarse en la eternidad, no tendrá ningún tipo, según el Señor Jesucristo, de significado. Así que no existirá. Seremos como los ángeles del cielo. Yo sé que esto es un tema que puede dar para una conversación más amplia, pero no perdamos eso de vista. Por ahora, confórmese con saber, mi hermano, que usted no va a necesitar eso. Su relación será tan plena con el Señor y con lo que Él ha creado, que usted estará completo, feliz y pleno en el Señor. Por ahora, lo que nosotros vemos en este pasaje es todavía mucho más significativo, porque Jesús tiene un segundo elemento para su respuesta, y es mostrarle a ellos que el mismo Moisés también enseñó la resurrección. Es decir, que Jesús no está en contra de Moisés cuando enseña que los muertos van a resucitar, que también Moisés enseñó eso. ¿Dónde? Jesús le cita nada más y nada menos que el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en ese pasaje de la zarza, donde aparece el Señor en esa zarza de fuego y dice a Moisés: yo soy. Esto es, yo soy el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Yo soy el Dios que vive. Eso es lo que significa yo soy. Yo soy el que permanece, el que está vivo permanentemente. Y al mismo tiempo dice el texto que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces mira la lógica que Jesús está usando. Dios, que es un Dios que está vivo porque Él es el yo soy presente, está diciendo que Él es el Dios de unos hombres que se supone que deberían estar muertos, pero Él es el Dios de ellos. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que Él es el Dios que está vivo y es Dios de los que están vivos, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Jesús está diciendo que Moisés testificó acerca de que Abraham, Isaac y Jacob estaban viviendo eternamente aún después de su muerte. Mis hermanos, en su propia cara, Jesús les está diciendo a ellos que el libro que ellos sostienen y que ellos reconocen, el único autor que ellos reconocen, Él mismo aprueba la resurrección que ellos niegan.
Hay muchos otros pasajes que hablan de la resurrección, en el libro de Job, en el libro de Eclesiastés, en el libro de los Salmos. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús está usando aquí solo el Pentateuco, solo los 5 primeros libros, porque se supone que era lo que ellos creían. Me encanta esa manera de debatir de Jesús, porque está usando los mismos argumentos de ellos para probarles que están equivocados. ¡Wow! Eso es tremendo. Literalmente, mis amados, ellos fueron a hacer tropezar a Jesús, se terminaron tropezando ellos, como decimos nosotros, fueron por lana y vinieron trasquilados. Wow. Jesús, hermanos, parece que estaba ya se había hecho especialista en poder dar este tipo de respuestas a interrogantes necios como los que solían hacer estas personas. Ahora bien, yo quiero detenerme también en algunos asuntos prácticos que esto tiene para nosotros en el día de hoy. Lo primero, no debemos ni podemos hacer doctrina de un solo pasaje o creer solo en partes de las Escrituras, aquellas que nos convienen. No podemos creer en doctrinas que provienen solo de porciones aisladas de la Biblia. Nosotros estamos llamados a conocer la Biblia, a conocer la palabra de Dios. Los saduceos pensaban que como Moisés nunca, según ellos, nunca había hablado de resurrección, entonces la resurrección no existía, porque ellos no contemplaban otros pasajes de la Biblia. Es impresionante cómo muchas personas hoy en día que se dicen creyentes ni siquiera conocen dónde están parados en cuanto a la palabra de Dios. No conocen los libros de la Biblia. No podemos tener una fe sólida si nuestro conocimiento de Dios es equivocado. Y el conocimiento de Dios proviene del estudio de su palabra. Mi amado, tal vez Dios está permitiendo esto que está permitiendo para que tú te reencuentres con la Biblia. Porque si tu excusa era que no tenías tiempo, porque había mucho trabajo, porque tenías muchas cosas que hacer, ojalá estés replanteándote esto y estés pensando en cómo ponerte a paz con el Señor. Porque, mis amados, el no leer la palabra es declarar una guerra. Es creer que nosotros en nuestra propia suficiencia podemos pensar, hacer y deshacer sin la necesidad de Dios. Y tú necesitas la palabra, yo necesito la palabra, todos necesitamos la palabra de Dios hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará nunca. Y eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Por otro lado, y esta es una segunda implicación de este segundo punto, los saduceos mostraron una preocupación por la vanidad de este mundo. Aunque su argumento estaba equivocado, como lo probamos, su mente estaba puesta en de quién iba a ser la herencia, quién iba a heredar la prole, quién se iba a casar con esa mujer. Este pensamiento gobierna a muchas personas, las cuales solo piensan en lo terrenal, pero no en las cosas celestiales. ¿Sabe? Un día todo lo que nosotros vemos se va a acabar. Un día nosotros no podremos ver ninguna de estas cosas que nosotros vemos ahora. Un día lo que tú consideras valioso va a terminar. Todo aquello por lo que has trabajado, todo aquello por lo que te has esforzado, un día no lo vas a tener, porque desnudos salimos del vientre de nuestras madres y desnudos, escúchalo bien, desnudos vamos a volver allá. Esa es una de las pocas cosas seguras que nosotros tenemos en la vida. ¿No deberíamos más bien estar empezando entonces a atesorar para lo celestial de este lado de la eternidad? ¿No deberíamos nosotros estar esforzándonos en este momento por cultivar y hacer tesoros en los cielos en lugar de esta tierra donde la polilla y el orín corroen? Esa es la recomendación del Señor Jesucristo. Piensa en las cosas celestiales, piensa en lo eterno, abraza la esperanza de que un día nosotros partiremos de esta tierra y estaremos en la eternidad con el Señor. Si tú todavía no tienes esa esperanza, estás a tiempo todavía de poder confesar y confiar en el Señor con todo tu corazón. Es el momento para tú entregar tu vida al Señor y descansar en la esperanza del Señor Jesucristo. No mueras sin esperanza. No mueras sin esperanza. Los fariseos, los herodianos y los saduceos han fracasado en su intento. Así que ahora intentan por tercera vez. Y este es el tercer intento por
poner a Jesús contra las cuerdas. Pero yo no sé si ustedes han visto esas películas donde el hombre está peleando, el protagonista, y viene un enemigo y ¡pam! Lo tumba, y viene otro y ¡pam! Lo tumba. Y luego el tercero está como pensando, la verdad, como que yo como que no me acerco, como que mejor dejo a este hombre quieto porque también me va a tumbar a mí. Bueno, es más o menos esto lo que está pasando en este tercer encabezado que nosotros vamos a ver, que es el tercer ataque por parte de los líderes religiosos hacia Jesús, y es la confrontación por causa de la ley y de los mandamientos. Note lo que dice el versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar. El hombre estaba atento, estaba viendo lo que había pasado con los fariseos, estaba viendo lo que pasó con los saduceos, y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Parece que el mandato de este hombre era, ve y pruébalo para ver si él enseña algo distinto a Moisés. Pregúntale para él cuál es el mandamiento más importante. Obviamente, mis amados hermanos, esta era una tentación que ellos fabricaron porque pensaban que Jesús estaba enseñando cosas distintas a la ley. Estaban mal informados, por cierto. Así que el hombre va y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Y primer mandamiento no quiere decir el primero en el orden, sino ¿cuál es el más importante? Miren que este hombre no adula a Jesús, no sale con palabras hipócritas porque sabía que Jesús lo iba a descubrir. Él va directo al grano y Jesús le responde directamente también. Versículo 29. Jesús le respondió, el primero o el más importante mandamiento de todos es este. Oye Israel, la Shema, Deuteronomio capítulo 6. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y hasta allí ellos estaban claros que era así. Era la enseñanza de la escuela de Shammai, el gran rabino que enseñaba también para los días de Jesús y previos. Era la enseñanza de él. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón y con todas tus fuerzas. Pero Jesús agrega algo más. Nota lo que dice el versículo 31. Y el segundo es semejante. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento después de esto. Eso sí era nuevo para ellos. Nuevo en el sentido de escucharlo, pero no nuevo en cuanto a lo que Dios había dispuesto. Porque si ustedes lo revisan, en los 10 mandamientos, los 4 primeros hacen referencia a amar a Dios sobre todas las cosas y los otros 6 a amar a nuestro prójimo. Pero Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí? El Señor Jesús le está respondiendo a este hombre exactamente como lo que la Biblia dice, como lo que los mandamientos dicen. Él está probando que Él no está enseñando nada diferente a la ley, nada diferente a Moisés, nada diferente a los mandamientos. Y por eso es que el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yo no sé si ustedes pueden ver una pequeña luz que ha empezado a iluminar a este hombre. El tercero parece que está entendiendo cosas que los otros no podían entender. Si ustedes lo piensan bien, los otros dos no interlocutaron con Jesús, es decir, no hablaron con Jesús, no conversaron, pero este sí, este puede hablar con él y lo que hace es reconocer, y a mi modo de ver y también al modo de ver del Señor Jesucristo, este hombre está iniciando un entendimiento hacia las cosas de Dios. Mis amados hermanos, no nos cansemos nunca de hablar la palabra de Dios. No nos cansemos nunca de predicar el evangelio en su simpleza, que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras y que Dios nos manda a alabarle y a servirle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. No nos cansemos de pregonar el amor al prójimo, porque tarde o temprano aquellos corazones endurecidos serán alcanzados por la gracia divina.
Dios obrará en sus vidas para salvación. Y creo particularmente que este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, de zozobra mundial y de miedo y pánico, es una oportunidad impresionante para amar a nuestro prójimo, sirviéndole, pero también anunciando el evangelio. Porque nosotros sembramos la semilla, mis amados, pero el Señor es quien produce el crecimiento. Jesús está aquí hablando, conversando con un escriba que está teniendo una luz acerca del reino. Y aunque no es completa, porque mire lo que dice el Señor en el 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le faltaba acaso? Bueno, que al reino no solo entramos con entendimiento, no solo comprendiendo. Al reino entramos a través de una persona, y esto es Jesucristo. Él tenía el entendimiento. Ahora, él debía saber cómo podía amar a Dios sobre todo, y cómo podía amar a su prójimo como él mismo. La respuesta iba a estar en Jesús, quien es la provisión plena y completa del amor que nosotros necesitamos para amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mis amados, a mí este pasaje me parece crucial, porque no solo cierra la sección de los ataques contra Jesús. Mira lo que dice en el versículo 34. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿y quién es mi hermano? ¿Quién se iba a meter con Jesucristo si a todos los había recibido y a todos les había dado una respuesta sabia, mostrando no solo así que tenía un entendimiento claro de las cosas de Dios, sino que era, mis amados, Dios mismo en persona? Su sabiduría era una sabiduría única, pero también su poder, su compasión eran únicos. Y eso lo podemos ver en este pasaje. Que incluso a sus enemigos, aún conociendo cuáles eran sus intenciones, el Señor les responde amablemente. El Señor le dice: mira, no estás lejos del reino. Yo puedo ver compasión allí. Jesús está diciéndole a ese hombre: tú puedes seguir perseverando y aprendiendo acerca del reino. No estás lejos de él. Sigue por ese camino. Qué compasivo es nuestro Señor. A veces podemos imaginarnos al Señor respondiendo estas preguntas con enojo o con soberbia. Den a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Quién dijo que no hay resurrección? Moisés dijo que había resurrección. Claro, ama a Dios sobre todo, a tu prójimo como a ti mismo. No, no es así. Y esto nos deja ver un poquito por la endija cuál era la actitud con la que el Señor Jesús estaba dando estas respuestas. Una actitud compasiva, una actitud firme pero misericordiosa. Mis amados hermanos, nosotros podemos ver en estos tres pasajes la manera en que Jesús nos conduce completa y plenamente a la adoración permanente a Dios. En cada una de las respuestas, Jesús nos conduce en primer lugar a adorar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En segundo lugar, a mantener firme nuestra esperanza en el Señor. Y en tercer lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso era lo que esa religión no hacía precisamente, porque estaba ocupada solo del dinero, porque no estaba amando a su prójimo como a sí mismo, porque les robaba y porque su religión y su adoración solo estaba basada en sacrificios de animales y asuntos externos, pero no en una devoción verdadera y de corazón. Mis amados, Jesús está exhibiendo aquí una vez más el fracaso de una religión falsa que solo está basada en el mérito humano y en la búsqueda de la salvación y el favor de Dios por causa de las obras. Oh, amado mío, pero también es una prevención y una advertencia para que nosotros nos distanciemos cuanto más posible de esa falsa religión, de esa falsa forma de adorar a Dios, y entreguemos nuestro corazón en espíritu y en verdad, de manera genuina, a la adoración al Señor. La adoración falsa conduce a caminos falsos y errados. Pero mirar al Señor como el que gobierna sobre todo, el que está por encima de los gobiernos, como el que debe ser amado y alabado. Mis amados, ese es el objetivo, y es allá donde debe ir dirigida nuestra mirada. Lo que hemos visto hoy, a Jesús mostrando que podemos servir
y obedecer a las autoridades en esta tierra sin necesidad de dejar de adorar a Dios. Que podemos vivir en este mundo anclados a una esperanza de la vida eterna y que podemos y somos llamados a vivir aquí amando a Dios sobre todo y a nuestro prójimo. Lo que hacen estos pasajes, mis amados hermanos, es afirmarnos aún más en que lo que Dios ha trazado como nuestro camino es ciertamente la senda que nosotros debemos seguir. Es el camino por el que debemos continuar andando. Mis amados, que nuestros pies no tropiecen, que nuestras miradas no se cansen, que nuestros brazos no se bajen, que continuemos adorando al Señor en medio de todas estas disposiciones de gobierno que cambian un día aquí y allá. No sabemos cuánto vaya a durar esto y qué decrete el gobierno más adelante. Y tal vez tengamos que dar a César lo que es de César, pero también, hermanos, seguir dando a Dios lo que es de Dios, la adoración que merece su nombre. Hoy celebramos la resurrección de entre los muertos. Hoy también nosotros, hermanos, recordamos nuestra esperanza. Y de nuevo, tal vez toda esta situación, todo lo que estamos viviendo, nos lleva al miedo y a la zozobra, pero no perdamos de vista nunca que este mundo no acaba aquí. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Tenemos esperanza en Cristo. Y por último, no dejemos de olvidar, hermanos, que en medio de estos momentos difíciles, el amor a Dios se refleja no solo de labios hacia afuera, sino amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y creo que esta situación que nosotros estamos atravesando nos brinda una oportunidad inigualable para nosotros servir y amar a nuestro prójimo con todo nuestras herramientas, con todas las cosas que tenemos a la mano, como una muestra de que amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mis amados, este pasaje tiene mucho que decirnos a nosotros, a manera de instrucción, pero también tiene mucho que decirnos a nosotros acerca de quién es Dios, de cómo Él gobierna todo, de cómo es la esperanza de nuestra redención y cómo Él es digno de ser alabado y glorificado en todo tiempo. Mis amados, el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra durante esta semana y a meditar en ella con todo nuestro corazón.